Anteriormente en De Pata de Perro. Hola Hachi, hola Josué, ¿cómo están? Bienvenidos al Museo Ferrocarrilero. Muchísimas gracias. Pues mira, Hachi y yo sabemos que están de fiesta, están de celebración y por eso dijeron, ¿sabes qué? Hachi tiene que ir a las Tres Centurias a celebrar, pero platícame, ¿qué estamos celebrando? Así es, estamos celebrando el 20 aniversario en general toda la plaza, también aquí en el museo. Ya 20 años de ser Museo Ferrocarrilero, pero te voy platicando la historia de qué era antes de ser Museo Ferrocarrilero. Estamos dentro de aquí de la estación de Aguascalientes, fue la última y se inauguró desde 1911. Tiene más de 100 años de existencia el edificio y ahora lo conservamos como un museo desde el año 2003. Lo que pueden encontrar aquí cuando vengan a visitarnos pues es la sala de espera con las bancas originales como se abrió la estación en 1911. También tenemos el tablero de llegadas y salidas de trenes de los años 60, de los trenes de pasajeros que llegaban, que era el 7, 13, 8, 14, 18 y 17 y hacia dónde se dirigían. La taquilla original también la tenemos ahí. Y algunas fotografías que ahorita vamos a ir viendo, el equipaje de aquellos años que se utilizaba. En sí, cuando se abrió el museo en el año 2013, pretendía justamente acercar a las personas para que vieran cómo inició como estación de Aguascalientes aquí. Y todo es totalmente auténtico. Sí, es original todo, Josué. Todo, o sea que estamos hablando que tiene... ¿Cuánto tiempo de antigüedad aproximadamente? Esto tiene más de 100 años, te repito. La primera vez que abrió la estación fue en 1911, el 20 de noviembre. De hecho, se pretendía que fuera en 1910, pero por el estallido de la revolución, fue hasta el siguiente año. Exacto. Wow, oye, pues qué privilegiados somos aquí en Aguascalientes porque, digo, recordemos, a lo mejor mucha gente que es muy joven y nos está viendo, pues Aguascalientes fue una plaza bastante importante en la industria del ferrocarril. Claro, era la división centro. Sí, era lo importante, sobre todo aquí en la estación, fue de las más importantes en todo el territorio y bueno, no se diga los talleres. Los talleres llegaron a ser los más importantes en América Latina en su tiempo. Exacto. Se llegaron a reparar un sinfín de locomotoras y también se llegaron a construir, como la máquina 40, la del Alma Mexicana. Esa es bien famosa, ¿verdad? Sí, esa es famosa porque el origen es que los trenes los manejaban los norteamericanos. Entonces, cuando se van a un estallido de huelga, porque no querían que los mexicanos tuvieran sus puestos, cuando estalla la huelga, los mexicanos empiezan a reparar y a construir la máquina 40 para demostrar que también se podían hacer cosas excelentes aquí en México, lo cual se logró y a partir de ahí ya es un parte de aguas que empieza ya la mexicanización también de los ferrocarriles, a ferrocarriles nacionales de México. Este lugar a mí me encanta porque la verdad es como, bueno, no es como, más bien es estar en la estación original porque todo se conserva tal cual estaba en aquellos tiempos, cuando la estación y el ferrocarril estaba en todo su esplendor aquí en Aguascalientes. Y aquí estamos en la sala de espera, la cual anteriormente se dividía en dos clases, primera y segunda clase. En esta parte, en la que estoy yo aproximadamente por aquí, me imagino, había una barda que los separaba las dos clases. Y algo que los caracteriza, sobre todo en las bancas, es el tipo de construcción. Ahorita van a ver la de segunda clase, pero aquí veamos que las de primera clase tienen como un poquito más de soporte. La verdad es que está muy, muy padre el ver cómo era la antigua estación en aquellos ayeres. Además, aquí frente mío está el pizarrón de llegadas y salidas, y también todo original, ¿verdad, Hachi? A Hachi también le encanta esto. Si caminamos más hacia acá, podemos ver lo que era el área de las taquillas de este lado. Miren, se las voy a mostrar. Ven, Hachi. Pero miren, antes de la sala de espera, pues tenía que llegar uno a comprar sus boletos. Aquí en el área de taquillas también hay muchos objetos muy valiosos y que también datan de aquella época. La verdad es que está muy padre. Hay un teléfono, hay una máquina de escribir
y aparte hay una máquina de la cual se extraían los boletos, aparte de una serie de sellos, que lo que me estaban platicando es que los boletos tenían un formato en común, todos, y dependiendo el destino al que ibas, te lo sellaban y ahí era donde cambiaba. Entonces ahí era donde te decían que ibas a ir de Aguascalientes a cierto punto de la República Mexicana. Miren, esta es el área de segunda clase y también se conserva tal cual estaba en ese entonces prácticamente. Y algo que la caracterizaba, al igual que allá, como les contaba, eran las bancas. A diferencia de las de primera clase que traían un poquito más de soporte, las de aquí, bueno, pues su parte inferior está un poquito más delgada, con un poco menos de soporte. Pero también se mantiene pues con esa misma esencia de la estación que fue inaugurada el 20 de noviembre de 1911 y eso es padrísimo, así que vale muchísimo la pena también darse una vuelta. Y aquí también estaba esta banca, bueno, no estaba en ese entonces, se encuentra ahora, porque esta banca, ¿sí?, es una banca que normalmente iba en la parte de atrás del tren, en lo que es conocido como el carro cabús o el cabús. Esta banca era la banca de los garroteros. Como pueden observar, tiene seguritos aquí. Ahorita no se puede abrir, pero también lo usaban. Esto normalmente se levanta y lo utilizaban para guardar sus pertenencias, incluso cobijas o incluso almohadas, porque cuando les tocaba pues, su hora de dormir, lo que sacaba su almohada, sacaba su cobija, aparte de sus instrumentos de trabajo, y dormían sobre la banca que iba detrás del cabús. Era la banca conocida, la banca para los garroteros. Y aquí, vean, hace un momento les comentaba de la banca de los garroteros que estaba de este lado. Prácticamente este era uno de sus instrumentos de trabajo más importantes, lo cual era la linterna, y lo cual lo podemos comparar ahora con los semáforos. Pues era una forma de marcar ya sea alto o avance con estas lámparas de aceite o de petróleo. Lo que tenían en estos huequitos era un vidrio de color, así hacían que la señal cambiara. Adentro prendían la mecha y dependiendo lo que quisieran hacer, conseguir detener el tren o hacer lo que avanzara para mostrarle así al maquinista, pues era del lado que ellos mostraban, girando la lámpara. Era así como funcionaban los semáforos en ese entonces dentro del ferrocarril de Aguascalientes. Obviamente por comodidad y por el sistema del agua se instalaron los talleres hasta llegar a ser como los más importantes a nivel de toda la República. Y de Latinoamérica. Y de Latinoamérica. Por ejemplo, el centro de capacitación recibía incluso extranjeros para capacitarse. Y aquí venían y les daban las clases los maestros de aquí del centro de capacitación. Ya, ¿cuántos centros de capacitación había? Bueno, era de uno, eso era, lo primero que se llamó fue la maestranza porque era un conjunto así, por ejemplo, los herreros, los carpinteros, todos hacían como les decían los maestros. Por eso ellos en aquellos años acostumbraban después de salir de su trabajo tener como su local, el carpintero, por eso tenían sus carpinterías y eso se fue instalando aquí en Aguascalientes. Después hubo un centro de capacitación, lo remodelaron hasta llegar a que ahora sería la escuela de fútbol. Esta es la Plaza de las Tres Centurias, también conocida como Parque de las Tres Centurias o Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, que además de permitirnos conocer todo acerca de la historia del ferrocarril en Aguascalientes y todo México, también nos permite hacer este recorrido a través del tiempo, acompañados de nuestros fieles amigos de cuatro patas. Si ingresas por la entrada principal, te encontrarás con la máquina 2708, un gran ejemplar de las primeras locomotoras de vapor y que actualmente ya no circulan más. Esta locomotora cuenta con una capacidad para 10,000 galones de agua y 4,057 galones de diésel. ¿Tú tuviste familiar en Sí, como no, todos mis tíos, sí. Todos tus tíos. ¿Y ellos qué hacían? Todos mis tíos. Por ejemplo, mi tío, el único que sobrevive como ferrocarrilero, él trabajó en el almacén general, que era lo que ahora es la escuela de danza, por ejemplo.
había un almacén general. Wow, es que qué interesante, fíjense. En mi caso, por ejemplo, mis dos abuelos fueron ferrocarrileros. En el caso de mi abuelo materno, él fue director del Centro de Capacitación de Frenos de Aire. De frenos de aire, trabajaba seguramente en el centro de capacitación. Tenían varios departamentos, ¿eh? Sí, por eso Sí, te pregunto. frenos de aire, sí. Ok, no, pues qué padre imaginarte todo eso, ¿no? Los que pues no nos tocó vivirlo, pero saber todo lo que pasó, todo lo que se hacía, la importancia que tenía es algo maravilloso. Y tener Claro. este recorrido, de verdad, Sí. muchas gracias. No, gracias a ustedes. Era toda una industria y fue un parteaguas en Aguascalientes. Fue un antes y un después del ferrocarril. Exactamente. Y por eso vale la pena celebrarlo como lo estamos haciendo ahora con estos 20 años. Claro que sí, recordarlos, que lo importante son ellos, Sí. ¿no? Pero Exacto. pues obviamente por eso se les hizo como homenaje también la exposición de corrieleros. Bueno, pues considera también este programa un homenaje a todos tus tíos, Sí, muchas a todos ellos que fueron Conductores, ferrocarrileros, garroteros, porque sí, todos. wow, le dieron a Aguascalientes un renombre a nivel Latinoamérica. Claro que sí. Por las cláusulas del contrato de concesión y sumados a los estímulos del subsidio y extensión de impuestos del gobierno local, con don Rafael Arellano, gobernador de aquella época, logró la donación de 832.592 metros cuadrados de terreno pertenecientes a la hacienda de Ojo Caliente. Así, se dio inicio a los trabajos en 1898 y se concluyeron en 1903. Una imagen importante también es sobre el béisbol que tenemos por aquí, una de la sección 2 Aguascalientes. El béisbol, porque como aquí también tenemos el equipo Rieleros, orgullosamente aguascalentense, es por los ferrocarrileros evidentemente, y porque los primeros equipos de béisbol que se formaron en Aguascalientes eran ferrocarrileros. El primer juego, de hecho, se llevó entre los ferrocarrileros norteamericanos contra los mexicanos. Ese fue O sea, el fue primerito. internacional. Sí, de aquí, te lo das de cuenta que guardaban aquí en los campos, se pusieron a jugar y de ahí se fomentó como el amor por el béisbol y ya después lo hacían como entre departamentos. Por ejemplo, aquí Alberto Romo Chávez, como se llama el estadio, fue superintendente, justo trabajó aquí en la estación, Wow. fue superintendente de transportes y pues fue el beisbolista renombrado que hoy conocemos para que tenga el nombre del estadio, pero pues él también tiene su sangre ferrocarrilera. A ver, y para irnos acercando al final de esta galería, Mira, nos encontramos con una imagen muy peculiar, muy importante que fue, sobre todo porque ese edificio desapareció, o sea, no que desapareció, lo derribaron. Es de 1926, se le decía la Casa Colorada, pero ahí sus oficinas eran del superintendente de los talleres, o sea, era el jefe de los talleres. Y ese edificio junto con lo que era el Hospital Ferrocarrilero Antiguo, de los primeritos. superintendente, me dices que era el puesto que tenía Romo Chávez. Romo Chávez, ¿verdad? pero por ejemplo había superintendente en talleres y había superintendente en transportes. Ah, ya. Por ejemplo, Romo Chávez era superintendente pero en la rama de transportes. Ya, entonces era por área. Sí, era por área. Por ejemplo, en talleres, ellos se encargaban de todos los talleres y, por ejemplo, Romo Chávez era los despachadores, telégrafos, todo lo que tuviera que ver con el despacho de trenes. ¿Sí? Ujú. Y bueno, también por ahí tenemos una imagen del interior del taller de cortadores, soldadores. Ahí aparecen también algunos ferrocarrileros. Y del otro lado aparece también el departamento de carpintería mecánica. Algo que caracterizaba al ferrocarril era que entre sus trabajadores siempre encontrábamos personajes que contaban con cierta variedad de talentos, tanto artísticos como literarios. Ahí tiene una mención especial porque en ese departamento llegó a trabajar un famoso señor que le decían el trianero, que escribía sus versos. El trianero. El trianero. Él fue muy famoso porque escribía versos, se le conocen muchos como fragmentos de poemas sobre las locomotoras, sobre las huelgas, sobre demás, y él trabajó, también fue ferrocarrilero. Ok, ¿y todos sus escritos eran referentes a la industria del ferrocarril? Sí. Ok, Sí, pero sí. a todo, o sea, desde lo bonito hasta la problemática. Sí, claro, sí, Wow. sí, pero sobre todo pues eran sus morenas que les decían que eran las locomotoras de vapor. Él escribió algo muy bello también para el adiós del vapor, cuando ya se despiden, y empieza la época diésel, también le hacía sus fragmentos así poéticos.
Bueno, nos dirigimos hacia un departamento también de los más importantes, que era el taller de fundición, que era ahí donde se fundían pues todos los metales para las maquinarias, para las herramientas, y pues todos eran importantes, pero sin lugar a dudas este fue un gran símbolo también para los talleres. Sí, ¿no? Porque es precisamente a lo que nos referimos, ¿no? De hecho, lo llaman como, o lo separan como ferrocarril y fundidora. Sí, exacto. ¿No? Y es cuando se refieren a esta área. La fundición, sí. Era fundición de zapata, de fierro gris, de bronce. Pues qué padre y qué bonito que ese legado ahora se concentra aquí. O sea, que tanta historia se concentra en un lugar chiquito, podemos decirlo, pero grande en historia y grande en honor a esos hombres que pues dieron su vida a esa industria que le dio muchísimo tiempo. Sí, de hecho pues eso pretendemos y es lo que pretendimos un poco con esta exposición, por eso le pusimos ecos, ¿sí? Porque todavía va quedando, es como lo que se quedó y para que vea la gente, lo identifique y vuelva a agarrar su importancia. Y que aún resuena. Exactamente. Pues todavía tenemos más sorpresas en este recorrido, ¿no? Claro, si gustas, vamos con Hashi para ver la bodega de carga. Sí, oye, que de hecho, hablando de eso, es algo muy importante. Cabe mencionar que pueden traer a su amigo de 4 patas y pueden pasear sin ningún problema en la plaza, en las partes exteriores, pero al momento de entrar al área de museos y galerías, pues sí se les va a pedir que lo carguen de preferencia. Obviamente en el área de exteriores y Parque Tres Centurias pueden estar con su correa, también como siempre, pero en el caso de la entrada a museos y galerías, siempre de preferencia cargadito. Sí, no hay ningún problema es lo que les van a pedir. Hachi, en esta ocasión, bueno, pues venimos a hacer de pata de perro, por eso él anda como siempre, como le gusta de pata de perro, pero pues si vienen con su amigo de 4 patas es lo único que les van a pedir, ¿no, Cintia? Así es, sí. Y los esperamos. Estamos abiertos de martes a domingo, de 12 a 6 de la tarde. La entrada es totalmente gratis. Muy bien. Pues, ¿qué sigue? Vamos a la bodega, sí. Ay, a la bodega, otra zona bien especial, Sí, ¿verdad? sí. Bueno. Y la más antigua de aquí del complejo, de hecho. Pues ahí está, porque si algo sobra en este recorrido es historia. Historia, así es. No, y aquí, Cintia, pues traemos a la mera mera. Muchas gracias. Ándale, después de ti. Gracias. Venga aquí. Y bueno, este es el edificio que te comentaba, el más antiguo de la Plaza Tres Centurias. Data del año 1897 y es la bodega de carga. De hecho, ahorita que entremos al vestíbulo de la bodega vamos a encontrar una pequeña maqueta donde nos va a transportar en el pasado y vamos a ver los inicios de la bodega de carga. Y conocerlo como era antes, en sus inicios. Órale. Darnos una idea por lo menos. No, pues vamos. Claro, vamos. Este es el edificio más antiguo de toda la plaza. Ajá, del complejo Tres Centurias. Es de 1897, como te comentaba, y es la bodega de carga. Pero era resguardo también de carga, de mercancía pesada sobre todo. Y venían aquí, en las vías de este lado, venían los cargamentos y ya se depositaban en los trenes para salir. Oye, platícame, ¿qué es lo que tenemos aquí enfrente? Esto tenemos una caldera, es original. Es la caldera que iba en las locomotoras de vapor. En esa, su función pues era con carbón mineral, agua y fuego, y era como se provocaba para poder arrastrar la locomotora. Wow, o sea, era pues, lo que le daba empuje, La lo que le fuerza, daba la fuerza, exactamente, lo que para era que pudiera arrancar la energía, para que locomotora. pudiera Exactamente. Wow. Oye, fíjate, algo bien interesante es que, lo mencionabas ahorita, estamos en el edificio más antiguo. Precisamente el nombre de Tres Centurias viene de 3 edificios principales que se encuentran aquí. Sí, de los 3 siglos, bueno, en 3 siglos, sí. Y son de 3 siglos diferentes. De esos 3, Este sí, este es de 1897, donde estuvimos, que es la estación.
1911, y bueno, de cuando se abrió la plaza y demás en 2003. 2003. Y de Los ahí tres el nombre siglos de Tres Centurias, exactamente. Wow, qué interesante. Pues ahí está otro dato más. Y por supuesto, ya saben, pues no lo dijo Cintia, ahí está, confirmadísimo entonces. Oye, y acá atrás tenemos la maqueta. La maqueta, sí. Para que se dé una idea a las personas que nos visitan de cómo funcionaba o qué función tenía la bodega de carga. Y entonces, esta es la maqueta del edificio. De la bodega de carga. Ajá, de este edificio como era antes, de hecho, ¿no? es una ambientación de la época de la Revolución. Por eso por ahí se ven como los caballos, los jinetes. Realmente es una recreación en la época revolucionaria. Que también tuvo un detalle muy interesante, por ejemplo, con las batallas de Celaya, que aquí llega a descansar Villa, ya venía derrotado de Celaya, y hay como una anécdota de algún fusilamiento que mencionan mucho las personas, que sí es verdad que aquí fusilaron a alguien. Aquí realmente estaban estacionados los vagones de Villa y tenían cargamento de licor. El licor llega a desaparecer con los vagones, entonces se preguntan quién fue. Y Villa manda a traer al superintendente de talleres, que justo que habíamos mencionado en alguna de las fotografías de la estación, que era de la Casa Colorada. Exactamente. El superintendente en ese momento era Catarino Arriola Rochín y lo fusila. Le dan como 24 horas. Realmente él no tuvo la culpa porque empleados de él hicieron como la travesura, digamos, de ir a dejar los vagones a otro sitio. Pero él, como buen ferrocarrilero, valiente y demás, él asume su responsabilidad y dice, pues aquí estoy yo, y lo fusila. ¿Y no le avisaron? No le avisaron. O sea, eso fue algo, nada. Fue una como mala jugada, pero él, como todo un hombre, él asume su responsabilidad y no echa culpas más, no terminan en averiguar y mandan fusilar y él acepta el fusilamiento. Y en esas 24 horas que Villa les da, o sea, no los encuentran. No los encuentran. Tiempo después ya los encontraron en otros tramos de vía, pero realmente ahí lo del fusilamiento sí pasó, no pasó aquí en la bodega, pasó de hecho en los talleres, pero sí lo mandan sacar de la Casa Colorada justamente. Ya, oye, qué bueno que aclares eso, porque de hecho aquí afuera, ya ves, hay unos hoyitos en las paredes y es muy común que la gente de aquí pues piense que de hecho son huellas de bala, ¿no? Impactos de bala que se quedaron debido a fusilamientos. Entonces aquí jamás fusilaron. Lo que tenemos registrado es el fusilamiento de Catarino Arriola, pero fue en la otra parte. Que sí dejaron aquí los vagones y sí es verdad que aquí estuvo Pancho Villa, eso sí es verdad. Y todo por unos licores. Oigan, pues Hachi y yo estamos muy contentos porque nos encontramos con nuestro amigo Gustavo Quijano, que es mejor conocido en el ambiente del rescate canino como Bombón, el payaso Bombón. ¿Cómo estás? Hola Josué, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Todo bien, ¿no? Sí. El gusto es totalmente nuestro también. Hachi, verlo nada más, qué galán. Sí, como debe ser, dice. Así es. Oye, pues justamente nos vienes hoy a hablar a todos los televidentes y audiencias de Pata de Perro, de Hachi y a mí, de un evento muy especial. Así es, fíjate que vamos a tener una feria de adopción el próximo 1 y 2 de abril en el estacionamiento de Bellaria Mall. Vamos a hacer un pequeño croquetón y vamos a tener varios perritos para adopción. Si nos gusta acompañar a la gente para que puedan adoptar, vamos a recibir también donaciones de croquetas o platos, cadenas, lo que tenga la gente que nos pueda apoyar para los rescataditos con muchísimo gusto. Lo mismo que también llaves, las llaves que ya no utilicen para completar la estatua de Benito. Va a haber pláticas de concientización y muy, muy agradable van a estar el fin de semana. Vamos a estar de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Ok, 11 de la mañana. A las 6 de la tarde, primero y 2 de abril, en el estacionamiento de Bellaria Mall. Bueno, pues ahí está, ya saben, hay que ponernos las pilas, hay que abrirle las puertas de nuestro hogar a esos amigos de Cuatro Patas que tanto lo necesitan. De verdad, es una excelente opción para que descubras ese amor que solamente nuestros amigos de Cuatro Patas nos pueden dar. Así es, nos ofrecen con los ojos cerrados y entregan la vida por uno. Ahí
Ahí está. Pues muchísimas gracias. No, Nick. gracias a ti, a Hachi, me dio mucho gusto saludarlos. Agradecemos tu atención y los esperamos por ahí en la feria 1-2 de abril de 11 a 6 de la tarde. Órale, ya están. 1 y 2 de abril. Así es. De 11 de la mañana Sí. a 6 de la tarde en Bellaria Mall. Así es, nosotros somos por amor a ellos y agradecemos a toda la gente que pueda ir a apoyarnos. Ahí está, pues gracias a ti No, también. gracias a ti, José, que tengan un excelente día tú y Hachi. Igualmente Y nos ustedes. estamos viendo por aquí, muy amable, gracias. Gracias a los televidentes. Un gustazo como siempre. No, al contrario, muy amable, gracias.